Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos al Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo nuevamente aquí para ustedes. Bueno, vamos hoy a hacer un especial en el cual quiero que tus guías pues, nos comenten acerca de qué debes trabajar para mejorar en el amor, qué se podría estar viniendo y cómo trabajar tu energía también, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Gabriel abre la lectura con el siguiente mensaje. Espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan obviamente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Mira qué bonito. Y por eso quiero que ya mismo escriba lo siguiente en los comentarios para que hagas este decreto para tu vida. Hay paz y abundancia en mi hogar. Hay paz y abundancia en mi hogar. Gracias, universo. ¿Sí? Porque cuando nosotros lo decretamos y en especial cuando agradecemos, comenzamos a transformar la vibración que hay en nosotros y alrededor. Y esto comienza a generar que la realidad sea más armónica. ¿Sí? Entonces, haz este decreto. Mira que es un decreto que ni siquiera se limita como a influirte de manera positiva a ti, sino a todo tu hogar. Bueno, pasamos ahora. Recuerda que tu lectura es general. Te invitamos a suscribirte para que apoyes un refugio de animalitos rescatados que tenemos. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y mi descripción está cómo contactarme. Agéndala con tiempo porque las citas siempre están muy llenas. Sí, la agenda. Esta primera parte tiene que ver con lo que tus guías espirituales quieren que trabajes en cuanto a energía, para que te desbloquees, para que vibres mejor en crecimiento espiritual. Y luego vamos a ver qué es lo que quieren que sepas respecto a amor. Bueno, mira que me dice lo divino te ayuda a gobernarte. Sí, me dice que algunos de ustedes tienen como la tentación de sacar más bien como esa parte instintiva, ¿sí? Y que ya es el momento de dejar que las emociones sean más bien controladas por espíritu, ¿sí? No por mente. Entonces esto es súper importante porque a veces podemos estar expuestos, o tú, Leo, estás expuesto a situaciones en las cuales te van a querer provocar durante los próximos días. Y es súper importante que sepas cómo mantenerte allí, en tu lugar, sin permitir que otras personas como que te saquen de tus casillas. Bueno, lleva paz y sabiduría. Mira que básicamente cuando tú logras como mantenerte allí como, digamos, como en ese estado de paz, de tranquilidad, puedes aprender cómo hacer un manejo de las situaciones y siempre buscando lo que sea más provechoso para ti y para los demás. Bueno, entonces es súper importante que hagas eso durante los próximos días y que trabajes esto. Me dice que a veces te desgastas mucho respondiendo a las situaciones externas, que es momento de empezar a concentrarte y a enfocarte un poco más en ti, ¿ok? Bueno, pasamos en este momento a ver qué iniciales son importantes estos días para el amor. Tenemos la letra D, la letra C, la letra H, la letra L y la letra A. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes en este momento, Leo. En ese caso, guíense por su ascendente o su signo en Venus, Aries, Libra y Virgo, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que quieren decirte tus guías. Primero que todo, ¿qué es lo que quieren que tú trabajes específicamente respecto al amor? Luego vemos lo que podría estarse viniendo. Mira, algunos de ustedes vienen
respecto a temas amorosos de familias en las cuales hay mucha inestabilidad. Carta de familia y carta de espiritualidad. Entonces son familias en las cuales se repiten los mismos patrones. Divorcios, matrimonios fracasados, personas a las cuales les cuesta muchísimo como conseguir pareja. Entonces, lo primero que quieren que trabajes respecto a tu área sentimental o amorosa es como constelar de manera positiva a tu familia, terminar con contratos, con decretos negativos que hayan hecho como que tu familia y tú se mantengan anclados a no tener parejas sanas emocionalmente, ¿sí? Entonces eso quieren que tú definitivamente pues puedas trabajar. ¿Listo? ¿Qué más quieren que sepas que trabajes? A ver, ¿qué se puede estar viniendo para el amor en tu vida? ¿Qué se puede estar viniendo para el amor en tu vida? Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, debes ir al especial amor. Y si quieres saber de economía, debes ir al tarot semanal o al de los jueves. Bueno. Mira que hay una persona que actuó de manera imprudente contigo, ¿sí? Una persona impulsiva, que definitivamente, pues, digamos, no midió las consecuencias de todos y cada uno de los actos que tuvo hacia ti. Esta persona, siento que en este momento es perfectamente consciente o está empezando a hacer como un proceso de introspección para entender cuál es la magnitud del daño que ha causado en tu vida, ¿sí? Siento que es como que si se fue con alguien más, es probable que a través de esa persona el universo le esté enseñando o le vaya a enseñar, digamos que qué es lo que se siente estar en tu lugar, ¿sí? Entonces me dice, esto te va a permitir hacer como un fin, un cierre, ¿sí? No digo que debas alegrarte de lo que le sucede a otra persona porque eso no estaría bien, sino que por el contrario te des cuenta de que cada una de nuestras acciones siempre tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces que es súper importante que ustedes comiencen a tener introspección de todo lo que hacen, ¿sí? Mira que si esa persona se fue con alguien más, esa relación no va a durar mucho, ¿sabes? Porque la carta de la torre me habla de eso, ¿no? De alguien que se derrumba o algo que se derrumba porque, mira que al lado está la luna, porque se construyó basándose en una mentira, ¿sí? Entonces, mira que cuando uno construye sobre las mentiras, sí, básicamente se expone a esto, ¿no? Se expone a que también te engañen, a que también jueguen contigo, a que las personas que afectaste en algún punto tengan que ver cómo la vida o el karma o el universo se encarga de compensar. Entonces veo que llega un tiempo como de mucha compensación del universo, un tiempo de balance, pero también es un tiempo de introspección para ti en el cual tienes que coger y analizar, por ejemplo, por qué siempre traes este tipo de relaciones. Ya digamos como que el tarot te ha dado una parte y es el hecho de tu parte generacional que debes cortar y trabajar, pero también deben haber otros aspectos tuyos que debes trabajar en tu sombra, por ejemplo, trabajar niño interior, reparentalización, muchas cosas que puedes hacer, ¿sí? Pero en general siento que es un tema es un tiempo de mucha justicia divina, ¿no? Esto que se aproxima a tu vida. Vamos a ver con el oráculo qué es lo que te quieren decir tus guías, y en este momento te dicen, todo huracán llega a su fin, ¿sí? Entonces, los tiempos malos también llegan a su fin, por eso es bueno comenzar a ver cuál es la solución que le damos a esta situación para que se aproxime ese fin de ese huracán, no de esa tormenta. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente al finalizar la meditación, y si no le conoces, quiero que vayas a Acuario. Toma de ambas lecturas lo que te resuene. Y pues déjate guiar, toma lo que te resuene, el resto suéltalo. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, suscribirte
activar la campanita, dejarnos un comentario y aprovechar esta meditación que hicimos con todo el amor del mundo. Separa con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.